Hoy vamos a ver algo que he titulado Tu huerto se vuelve crisis. Es una historia que viene en 3 de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a hablar precisamente de horas antes de que Jesús fuera llevado a la cruz. ¿Y qué sucedió en ese momento? Bueno, recuerden que él acababa de tomar la última Pascua, celebró la Pascua con sus discípulos, y después de celebrar la Pascua con sus discípulos, él fue camino al Monte de los Olivos. En ese camino al Monte de los Olivos iba con ellos, y en el camino él les dijo que él iba a morir, que lo iban a prender, pero que cobraran ánimo. Esta noticia trajo a los discípulos mucha tristeza. Estaban desconcertados, decían, ¿qué va a pasar? Estaban como alarmados, ¿qué sucedería? Y en ese momento, bueno, hubo reacciones distintas para ellos. Era un momento en que iban a entrar en una situación de crisis y pues finalmente él les dice que eso pasará, que después de ello él resucitaría y que fuera a la Galilea. Pero ellos no entendían todavía en ese momento ni que era resucitar en el sentido explícito que ocurriría, pero ellos continuaron y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Es un huerto. Y era llamado Getsemaní porque había ahí árboles de olivo. Esa imagen que ustedes ven ahí es precisamente de un jardín allá en Israel llamado Getsemaní. ¿Sí? Y ese árbol que ven son los árboles del olivo. Y ahí finalmente era un lugar donde acostumbraba Jesús a ir con sus discípulos. Estaba muy cerca de Jerusalén. Y era el lugar donde después de predicar o después de andar por ahí en el templo y eso, Jesús se iba con sus discípulos a descansar. Y ahí platicaban, ahí había cosas para estar quietos, para estar tranquilos. Era un lugar de reposo, era un lugar lejos de la gente, lejos de los demás, del bullicio. Es un lugar para estar en paz, para estar tranquilos. Era un lugar además para orar. Era un lugar donde él se sentía bien, donde los discípulos se sentían bien. Y eso me hizo pensar que así en nosotros, cada uno de nosotros tenemos un lugar que podríamos denominar es nuestro huerto. Es mi lugar en paz. Es mi lugar donde yo me siento a gusto. ¿Sí? Yo podría decir, Rosita, su lugar a gusto es su casa. Gracias a Dios nos acompaña. Pero acabando dice, yo me voy a mi casa. ¿Sí? Es mi lugar seguro. Es mi lugar en paz. A mi mamá a veces, los domingos, es que está con nosotros, me cargo de que todo el día mamá no está con nosotros, 3 semanas lo cuidan mis hermanos, y a veces que le digo, híjole, se me olvidaron tus llaves, ni modo, te vas a quedar en mi casa. Y dice, no, quiero mi cama. ¿Sí? Quieren su lugar seguro. A veces ese puede ser un lugar seguro. ¿Qué otro lugar puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuál es tu huerto? A veces el huerto puede ser tu trabajo. A veces es el lugar donde, aquí ya me voy a trabajar, ya, no importa, ya las bromas. Pero mi trabajo es mi trabajo. Mi trabajo es donde estoy en paz, o mi trabajo es donde me paso 10, 12 horas del día. Mi trabajo. Mi trabajo a veces es como mi lugar seguro. Mi trabajo es como donde soy, donde me realizo, o donde me enojo, donde todo, pero a veces mi trabajo, ¿no? Mi trabajo puede ser el lugar seguro porque además, bueno, de aquí como, de aquí todo, de aquí tengo, de aquí recibo dinerito, ya sea que me paguen o que es mi negocio, pero mi trabajo es como mi huerto. Mi trabajo es el que produce las cosas que voy a querer para el futuro. Mi trabajo es el que me va a dar para las vacaciones, mi trabajo es el que me va a dar para mis gustitos, para la cena de
de Noche Mexicana, ¿sí? Mi trabajo es mi huerto. Tu trabajo puede ser tu capacidad. Tú dices, no, yo, mira, aquí nada más, o sea, tú ponme y yo soy bueno, o sea, yo puedo hacer, yo hago, yo soy, yo digo, yo soy Juan Camaney, ¿sí? Mi capacidad puede ser mi huerto. Tu familia, para muchos, no, mi familia, o sea, mi familia es el lugar seguro, yo llego a casa, aquí el barrio me respalda, ¿sí? Puedo andar en cualquier lugar, pero ya llegué a mi colonia, llegué a mi calle, esta es mi calle. Aunque viva en La Morelos, es el lugar más seguro, ¿sí? Aunque viva en Nesa, pero aquí es mi barrio, es mi huerto, es mi lugar seguro, ¿sí? Tus amigos, a veces nadie te entiende, pero fulanita sí, pero sutanito así. Ese es mi lugar seguro, ese es mi huerto, o sea, tú sí me entiendes, allá nadie me entiende, aquellos no son, o sea, tú sí agarras la onda, tú sí sabes, tú sí vives lo que yo, igual mis papás como los tuyos, o sea, ya los traigo hasta aquí, pero tú, mira, tú y yo podemos platicar a gusto. Tú eres mi lugar seguro, tú eres mi huerto, tu estilo de vida. Así soy, así me gusta, esto tengo, soy totalmente palacio. ¿Sí? Este es mi huerto, así soy, o sea, yo no me junto con esto, ni con los otros, este es mi vida, este es mi huerto, este es mi lugar seguro. Todo marcha sobre ruedas. A eso estoy hablando, a veces el huerto es el lugar donde todo está bien. Todo está bien. A veces vives en la ignorancia o quieres ser ciego, pero tú dices, este es mi huerto y está bien. A veces está cayendo el mundo, pero está bien. Había una pareja que yo conocí, cristiana, y le preguntaba al esposo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Bien. ¿La familia? Bien. ¿Y qué tal? Bien. Y le preguntaba a la esposa, ¿cómo están? Ay, pastor. No, lo que hemos pasado. Y dije, ¿viven en la misma casa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿No? Bueno, lo que puede llegar a ocurrir es que a veces estamos ante una crisis y es irremediable. Los discípulos iban a enfrentar, y Jesús mismo se iba a enfrentar una crisis máxima, tremenda. Él va con sus discípulos sabiendo lo que ya iba a acontecer. Les dice, quédense aquí. Y se jala a tres, los más cercanos, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Y ya que se fueron más adelante, ahí mismo dentro del huerto, a un lugar más apartado, se abre de corazón y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense aquí, velen y oren. Y él se fue más adelante, poquito adelante nada más, y se puso a orar en ese momento. Y no crean que oró como a veces oramos nosotros. Ay, sí, Señor, fíjate, estoy bien preocupado. Por favor, ayúdame con esto. Ya, ¿para qué voy? Dice que estuvo orando por 1 hora. 1 hora. Y regresa. ¿Pero qué le dijo a Dios? Tenemos registrado ahí en los evangelios una oración pequeña. Seguramente le dijo más cosas. Para haber estado 1 hora le dijo más cosas. Pero lo más importante, lo fundamental, está escrito y dice, Señor, le dice, Padre. Ahí complementamos nuestra historia porque hay cosas que no dicen un evangelio, pero que sí dicen el otro y se complementan. Y entonces nos dice por ahí un evangelio que le dijo, Abba, Padre.
Abba es la forma en que ya me di cuenta que en Honduras todo el mundo diría Abba. Tanto niños como grandes. Todos le dicen a su papá, papi. Papi. Esa sería la traducción de Abba, papi. Le dijo, papi, padre. Si quieres que pase de mí esta copa. ¿Qué era la copa? La copa que tenía que beber era la copa de su sufrimiento. La copa siempre normalmente en la Biblia representa el juicio. Copa de la ira. En Apocalipsis habla de copas de ira. Era un juicio que él iba a enfrentar. Era un juicio y era su muerte. Él acababa de celebrar la cena del Señor. Le dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, por quien todos ustedes van a ser salvados. Él sabía que iba a pasar por momentos angustiantes. Hay veces, algunos dicen, ¿cómo? O sea, Jesús estuvo diciendo, no quiero pasar por eso. No quiero pasar por la cruz, por esa muerte. Algunos tratan de interpretar diciendo, no, lo que quiso decir es más bien, no, literal sí fue eso. ¿Cómo pudo ser eso? Sí, era Dios, pero era humano. No se nos debe de olvidar eso. Era Dios, tenía todo el poder, toda la naturaleza de Dios, pero al mismo tiempo tenía toda la naturaleza de un ser humano. Y como ser humano, tenemos debilidad. Tenemos miedo. Él tuvo miedo, temor, y dijo, pase de mí esta copa. ¿Por qué digo que sí fue literal? Porque después en uno de los evangelios dice, pero, señala Marcos, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces regresa. Y cuando regresa, los encuentra dormidos. Dice, ¿no han podido velar una hora? Y ahora, se dirigió a Pedro, le dijo, ¿no has podido velar una hora? Curiosamente se dirigió a Pedro, porque en el camino, cuando les había dicho que lo que iba a pasar, dice, no, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y Jesús lo sentenció. Le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y le dice, ¿no has podido velar una hora? El que me iba a defender no puede velar una hora. Y entonces él regresa y otra vez vuelve a orar, vuelve a regresar y los vuelve a encontrar dormidos 3 veces. Ya. ¿Siguen durmiendo? Levántense. La hora viene. En ese momento llegaron a aprenderlo. ¿Qué podemos ver ante la crisis? Primero, a veces podemos estar seguros de lo que va a pasar. No importa. Cuando venga este problema, yo le voy a hacer así y asado y yo lo puedo resolver. A veces nos gana el orgullo y rayamos en la soberbia. Eso hizo Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo voy a ser fiel hasta el final. Jesús le dijo, no te das cuenta. No lo puedes hacer. A veces nosotros, ante la adversidad, no soy alcohólico. El día que yo quiero, lo dejo. No me controlan, yo lo controlo. ¿Cómo estás? Bien. No. ¿La familia? Bien. Aunque la esposa y los hijos no pensaron bien. El orgullo te gana. Ante la gente tienes que decir, estoy bien. Todo está bien. Cuidado. Te invade el temor, tristeza, angustia ante la muerte, a veces ante las cosas que nos superan, como a Jesús. Jesús no invadió todo eso. Jesús era humano. Jesús tuvo temor. Uno diría, pero si era Dios, ¿cómo tuvo temor? Sí, porque era humano.
¿Cómo decirse en Hebreos? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que fue tentado, que padeció y que por eso nos puede entender y se identifica con nosotros. Él tuvo miedo ante lo que se avecinaba. ¿Qué se avecinaba? Que en ese momento Él iba a cargar con el pecado de todos. Y todo lo que iba a ser humillado, mancillado, golpeado, herido. Se puso triste, muy triste, angustiado hasta la muerte. Y Lucas, da la casualidad que Lucas era médico, el que escribe el Evangelio. Y ese Lucas describe que sus gotas, cuando él estaba orando, caían al suelo como grandes gotas de sangre. Un día hablaba con un médico y le preguntaba, ¿el cuerpo es capaz de sudar sangre? Me dijo, sí. Es tal el estrés al que puede llegar una persona que se rompen los vasos capilares. Y entonces sale sangre. ¿Se imaginan un estrés a ese grado? ¿Se han sentido a veces estresados por alguna situación por la que atraviesan? ¿Están hasta aquí? O sea, están tan así como diciendo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué sigue. Angustiados verdaderamente. O podemos también reaccionar como reaccionaron los discípulos. A veces ante las cosas que son difíciles se deprimen, se entristecen a tal grado que hasta el sueño les agarró. A veces tu situación está tan complicada que dices, ya no tengo ganas de nada. Esto ya no. Ya ni para qué hacerlo. Ya se me salió de las manos. Ya, no importa. No importa, ya no importa nada. No, ya, no voy a hacer nada, no quiero hacer nada, no me interesa. No voy a hacer nada. ¿Sabían que la depresión es una de las enfermedades que va avanzando en estos tiempos? Terriblemente. ¿Sabían que más jóvenes se deprimen y se suicidan? Sí, eso puede ocurrir. La tristeza te hunde, entras en depresión. ¿Y qué decir del otro? Como si todavía faltara algo a la balanza de la negatividad, que los más cercanos te traicionan. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Lo vendió, lo entregó. Llegó al huerto de Getsemaní y ya les había dicho a los que venían con él, aquel al que yo beso en la mejilla, ese es. Porque estaba oscuro. De noche todos los gatos son pardos, no sabían a quién iban a agarrar. Y él todavía llega y lo saluda, maestro, y le da un beso en la mejilla. Con un beso entregas a tu maestro. A veces en nuestros momentos de crisis sucede lo que menos nos imaginamos. Que aquel en quien confiábamos, con quien estaba cerca de nosotros, nos dé la espalda y nos dé una patada. Nunca me lo llegué a imaginar. Y lo que es peor, hasta duermo con él. Terrible. Terrible. Era uno de los 12. Comían juntos, dormían juntos, iban juntos. Terrible, ¿no creen? A veces en las crisis, lo que menos pensamos y esperamos también ocurre. Por si fuera poco, también ocurre. ¿Qué podemos hacer? También existe una última. A veces puede ser reactivo ante la crisis. Ya llegan y prenden finalmente a Jesús. Llega todo el alboroto y demás. Y en ese momento Pedro, ahora sí estoy bien despierto, saca la espada y se va sobre uno y le corta la oreja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay bronca? Aquí yo respondo.
reaccionó nada más. Y Jesús le dice, guarda tu espada. No es por ahí. A veces nosotros ante la crisis somos reactivos. Si tú me dices yo más, si tú me haces yo el doble, si tú, ahora te voy a aplicar esta. Eres así, te voy a aplicar la ley de la indiferencia, del hielo. Pero no vamos más allá. ¿Qué hacer en la crisis? Ten una red de apoyo. ¿Qué hizo Jesús cuando se les dijo y abrió su corazón que estaba angustiado? Se jaló a 3 de ellos, a los más cercanos. ¿Por qué decimos los más cercanos? No lo hizo en esto. Cuando se transfiguró en el monte, jaló a los mismos. Cuando resucitó a una niña, se jaló a los mismos 3. Eran los más allegados. ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás en crisis? Debes de tener gente a tu alrededor. Comunícales. Te aman. Te quieren apoyar. Te van a apoyar. Mi mamá me regaña seguido. ¿Por qué no me dices que no sabes que por lo menos yo voy a orar por ti? Y yo, sí, es verdad. Jálate una red de apoyo. Te sientes que estás solo, jálate a alguien que esté ahí contigo, que te apoye. Mantente alerta y ora para que no caigas en tentación. Eso fue lo que les dijo Jesús a ellos. Velar y orar para que no caigan en tentación. Esto es algo que deben de tener bien en su mente. Cuando uno está en crisis, comete las peores burradas. Por eso, ¿qué es velar? Es estar alerta, estar despiertos, cuidar. ¿Qué vas a cuidar? Vas a cuidar y vas a orar de estar pegado a Dios. Porque si no lo haces, vas a cometer las tonterías. El que va a salir eres tú. ¿Sí? Yo soy Juan Pérez y yo soy el que aquí sale. Perfecto, sálele. Y a ver cómo te va. Pero si tú te sometes a Dios, vas a cuidar de no caer en una desesperación. A veces por una crisis económica cometes burradas. A veces por una crisis de relación cometes burradas y te vas por otro lado. Ellos iban a poder caer en tentación, así como Pedro. No solo Pedro, tenemos ahí, pero los demás también negaron a Jesús. Tenemos que cuidar de no caer. Tenemos que aferrarnos a Dios. Por eso es estar orando. Cuando más crisis hay, más debes orar. Ya ves que ya para qué oro si Dios no me oye. Dios está ahí. Jesús oró 3 veces al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta? No a su petición. Y sin embargo siguió hasta el final. Y gracias porque siguió, hoy estamos aquí. Pide a Dios por tu situación, pero sométete a su voluntad. Señor, cambia a mi jefe, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Pero si no, me someto a tu voluntad. No se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. Ayúdame a entender y a ver